Hola, yo soy Damián Peña de Quinto Bachillerato de Klein Tíos. Hoy vamos a estar realizando la primera guía de la cuarta unidad de programación. Muy bien, aquí está la guía entonces. Básicamente trata de dos cosas. Bueno, de crear 5 puestos para la aplicación que estamos realizando. Y bueno, tenemos que añadirle funcionalidad a esos puestos. Entonces, implícitamente, aunque no lo diga y que no lo haya tratado en otra guía, para manejar estos puestos, pues tenemos que tener un login, ¿no? Para identificar bien qué rol tiene cada usuario y qué características posee cada usuario. Entonces, yo lo hago de una manera muy particular, muy personal. Se puede hacer de distintas maneras, pero para mí esa es la más fácil. Voy a mostrar la base de datos, que es en lo que se sustenta más o menos toda mi lógica. Entonces, fundamentalmente tengo una tabla de usuario, como la que se debería tener normalmente en una base de datos. Muy importante, el usuario, el nombre, el apellido, estas son características que podemos omitir. El usuario, la contraseña y esta es otra cosa importante, el ID tipo usuario. Entonces, este ID tipo usuario es una llave foránea y se referencia a una tabla que les voy a mostrar más arriba. Entonces, básicamente, para hacer el login, lo único que necesitamos es un usuario y una contraseña. La ID de usuario es solo útil para cuando necesitamos verificar ciertas cosas. Bueno, después lo voy a estar explicando ya con el diagrama de entidad-relación, pero bueno. Entonces, esta está referenciado a otra tabla o a otra ID, que es la ID tipo usuario. Básicamente esto nos sirve para tener bien estandarizada nuestra base de datos. Digamos que tenemos el rol 1, pero si guardamos esto como string, o sea, ponemos tipo usuario string o que diga varchar, y le ponemos, por ejemplo, rol 1, rol 1, rol 1. Si tenemos bastantes elementos repetidos dentro de una tabla, se dice que está mal estandarizada. Entonces lo ideal es crear una tabla solo para almacenar este tipo de usuarios. Y que aquí solo pongamos el ID. Entonces aquí arriba, esto es importante crearlo arriba porque primero se crea la primaria y luego la foránea. O sea, esta no tiene referencia como tal a esta, de llave primaria a foránea, pero es así. Entonces, bien, creamos la ID. Esto es opcional, o sea, podríamos incluso solo poner un ID y nosotros imaginarnos qué hace cada ID, pero lo correcto también es tener siempre la información. Entonces, aquí tenemos el ID, es autoincremental. Aquí hago los inserts respectivamente, yo le ingreso null para que solita la base de datos vaya identificando qué ID tiene cada uno. Entonces, como no tiene más datos arriba, pues aquí ya poniendo 1, 2, 3, 4, 5 y así. Entonces, si aquí pusiera más null, no necesito estar poniendo y viendo que se repitan los datos. Simplemente tengo que seguir añadiendo estos dos datos. Para eso sirve el autoincremento. Bueno, luego tenemos el nombre como tal del rol, pues el rol 1, administrador, bueno, algo más específico. Yo en mi caso, por el tipo de aplicación que estoy realizando, pues no me da mucho juego para realizar estas cosas. Y luego ya una descripción. Esto solo es para explicarlo más o menos casi cada cosa. Podríamos también omitirlo, pero bueno. Entonces tenemos 5 roles como lo especifica la guía. El admin tipo 2, tipo 3, tipo 4 y un usuario. Entonces, mi aplicación básicamente, si lo recordamos, trata acerca de ingresar eventos y noticias. Y la idea es que haya un CRUD o una parte en la que se pueda modificar toda esta información y una parte visual para el usuario. Entonces, esta sería la función que tendría el usuario común. Entonces, accede a la parte gráfica y a la parte funcional de la aplicación, la cual todavía no está hecha, pero bueno, lo voy a ir mostrando a lo largo del video. Bien, otra cosa es que los otros, también por lo mismo de que no me da mucho juego para realizar roles, o sea, lo normal es que solo existiera un rol y que pudiera acceder a todo. Pero por ejemplo aquí me inventé que el admin tipo 2 se lo puede ingresar, el tipo 3 solo eliminar y el otro solo puede actualizar. Entonces de esta forma es como tener más personalizado que hace cada usuario, ¿no? Bien, eso sería lo básico que tendríamos que hacer aquí. Después ya en el usuario, importante, como, bueno, ahorita como les voy a mostrar, si hacemos un select from de la tabla tipo usuario, pues miramos que nos devuelve esto. Como les digo, va insertando 1, 2, 3, ni siquiera le tengo que poner el ID por el autoincremento. Entonces, estas ID son las únicas que podemos usar en esta parte de aquí, que es para insertar el usuario como tal. O sea, aquí solo podemos usar 1, 2, 3, 4, 5. No podemos usar, por ejemplo, 6 o 0 si ponemos otra cosa. Por otro lado, aquí esto se puede repetir. Eso es el nombre como tal, el usuario, la contraseña. El ID también que lo manejo siempre así con null y autoincrement. Y bueno, eso sería por la parte de usuario. Ya dentro de la aplicación, bueno, voy a mostrarles mi diagrama de entidad relación para que se entienda un poquito mejor. Como les digo, esto está referenciado para acá.
O sea que este ID tipo usuario es este que está aquí. O sea, solo vamos a usar los que están ingresados aquí. Entonces eso es lo que nos permite para tener bien estandarizada nuestra base de datos. Y bueno, otra cosa que quería dejar en claro es que aunque aquí no lo muestre, estas tablas deberían estar enlazadas a post y evento, pero esto tampoco lo he realizado todavía por el tiempo, ¿no? Entonces, pero esto no tiene mucha importancia a la hora de realizar lo que compende esta guía, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a ver la aplicación. Voy a estar también mostrando lo que he hecho hasta el último punto que lo mostré en la guía 4 de la unidad pasada. Entonces, bueno, esta capa es la que vamos a utilizar para manejar todo lo del login y los roles. Entonces, bueno, ahí lo vamos a ir mostrando. La presentación como tal no ha cambiado mucho, he cambiado algunas partes del diseño. Lo pasé a capas, lo migré a capas. Entonces ya están todas las clases y las capas como tal. Entonces, bien, ahí estaría todo. Voy a hacer una pequeña demostración de cómo está hasta el momento. Después, ahorita voy a explicar el código. Básicamente sigue igual aquí con nuestro splash. Aquí puedo poner admin. Esta es la contraseña. Este es el nuevo login. Ahorita lo voy a enseñar cómo hacer. Le doy a ingresar. Este admin tiene funcionalidad. Perdón. Tiene la oportunidad de acceder a toda la información. Entonces puedo ingresar. Puedo ingresar noticias y eventos. Puedo eliminar noticias y eventos. Puedo hacer básicamente cualquier función. De igual manera aquí, esto ya lo estoy manejando de una manera más oportuna, por decirlo de alguna manera, ya con un calendario más personalizado con su hora y con su fecha para no poner solo un textbox aquí. Entonces igual la parte de mostrar sigue igual. Entonces lo único que voy a restringir a la hora de aplicar los roles serían estos botones de aquí. O sea, esto podría acceder cualquier administrador, cualquier rol, cualquier usuario. Simplemente esta parte aquí son los que se van a restringir o lo que voy a explicar cómo hacer. Entonces aquí voy a darle a regresar. También está la otra parte que no está del todo terminada, que es la de usuario. Usuario. Le voy a ingresar. Bienvenido usuario 1. Aquí entonces esta sería la parte funcional de la aplicación. Aquí habría una parte más gráfica para poder visualizar de una mejor manera los eventos. Pero bueno, eso ya es tema tal vez para otro video. Bien, ahora sí voy a mostrar qué es lo que tenemos que hacer. Lo primero que tendríamos que dar es el login. Entonces yo aquí en la capa de presentación lo manejo también por carpetas. Aquí en inicio está el inicio de sesión. Creamos una interfaz. Básicamente yo en mi caso solo necesito dos campos, que es usuario y contraseña, y un botón de ingresar. Esto es normal, lo podemos realizar como nosotros querramos. Y aquí lo que hacemos es llamar a una función que se llama validar usuario. Bien, eso es lo que voy a explicar en este video. Nos vamos a ir a la capa común, perdón, a la capa de datos. Vamos a ir a la capa de usuario. Y esta capa de usuario, además de que si tenemos tal vez algún otro método, pero yo solo tengo este que es el value de usuario, y nos devuelve una string o un arreglo. Vamos a necesitar que nos devuelva cierta información del usuario. Entonces va a recibir dos parámetros, como es común y les dije. Es el usuario y la contraseña. Creamos nuestro string para poder manejarlo después, lo creamos de esta parte. Usamos nuestro bloque using para que se finalice la conexión o libere los recursos que no están siendo utilizados. Y bueno, aquí creamos nuestro comando y esta es la parte esencial, ¿no? Hacemos un select from normal, pero con un where, esa es la parte importante. Un where donde usuario sea igual a usuario, o sea, lo introducido aquí, y password o contraseña sea la misma que introducida aquí. Entonces, si tenemos, por ejemplo, en la base de datos insertado un usuario admin y aquí metemos admin, esto nos va a devolver un dato o una fila en concreto. O sea, nos va a seleccionar, por ejemplo, vamos a hacer la prueba aquí. Admin, por ejemplo, aquí vamos a quitar este. Vamos a hacer esto. Digamos que nosotros metemos usuario admin y contraseña admin. Entonces nos va a seleccionar toda esta fila. O sea, nos va a devolver esta fila todo el reader. Entonces preguntamos si esta fila, o sea, si hay alguna fila. Es decir, si nos devolvió algo. Si no nos devolvió nada, significa que no existe ningún usuario. Entonces no devolvió nada el where. Aquí podemos poner eso. Básicamente si no, no ingresaría. No habría ningún usuario al cual ingresar. Pero si lo hay, pues guardamos la información en este arreglo. Ahorita voy a explicar qué es esa primera parte. Esta es la parte principal, bueno, la fundamental, con la cual ya podemos empezar a trabajar. Lo guardamos en este arreglo que hayamos instanciado más arriba, está aquí. Y guardamos cada uno de los datos del reader, como lo hemos estado haciendo, por ejemplo, para el buscar, ¿no? Es básicamente un buscar,
pero esta información la vamos a manejar de una manera un poco distinta. Entonces cerramos el reader y retornamos ese arreglo. En dado caso no, pues lo que dijimos, no devolvió nada al where. Manejamos las excepciones de igual manera, aquí no hay nada nuevo. En la capa de dominio, bueno, ahorita voy a explicar qué es esta parte. En la capa de dominio, en dominio usuario, solo hacemos una referencia a ese método, como lo estamos haciendo por capas. Nos devolvería un arreglo igualmente, necesita dos parámetros, aquí estaría toda esa parte. Y en el inicio de sesión, pues solo lo llamamos enviándole lo que tenga la caja de texto en txt usuario y txt contraseña. Entonces esto nos va a devolver un arreglo, como les digo, y lo guardamos también respectivamente en un arreglo en la capa de presentación. Este arreglo lo que nos devuelve sería la parte, el campo 0, el campo 1, el campo 2 y el campo 5. Si miramos qué es lo que nos devuelve sería el campo 0, o sea la ID, el nombre, el apellido y el tipo de usuario. O sea, este sería la 1, 0, 1, 2, 3, 4, este sería la 5. O sea, estos son los campos que nos devuelven. Básicamente este es el importante, que ahorita vamos a ver para qué. Entonces, bien. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es almacenar esa información porque entre capas, digamos, no podemos, o entre formularios no podemos pasarnos información. O sea, digamos, del login al menú principal no podemos pasarnos esa información, entonces tenemos que realizar esa parte. Eso lo hacemos con una capa nueva, que es la capa común. Entonces yo llamo a una clase aquí info usuario. La parte fundamental de esta clase es que sea, bueno, además de que sea pública, que sea estática, es decir, que no necesita como tal una instancia, sino que se guarda en la memoria del programa. O sea, estamos utilizando, no, o sea, una clase normal la necesitamos instanciar y solo se almacena durante que se instancia. Entonces, eso es para lo que nos sirve la estática, para que no varíe, para que se guarde en la memoria. Entonces, igual manera, va a tener 4 atributos, y el ID de usuario, o sea, los que especifiqué anteriormente. Y eso es lo que vamos a guardar en la capa de dominio. Si no se lo podemos hacer en la capa, no, perdón, en la capa de datos. Lo podemos hacer en la capa de datos, o en la capa de presentación, o en la de dominio. Nosotros podemos decidir en dónde. Básicamente la común. Y como me gustaría también explicar, la común, por el mismo nombre que tiene, es referenciables de otras capas. Entonces aquí podemos referenciarlas de datos, desde dominio, desde presentación. Podemos hacerlo en cualquier lado, básicamente. Yo lo hago dentro de la de datos. Se me hace más cómodo. Entonces aquí mismo donde igualo este arreglo con el que manejamos otras cosas, pues también lo establezco también con esta parte de info usuario, que sería básicamente lo que guarda en memoria. O sea, esta información la vamos a utilizar después y ahorita vamos a ver para qué. Bueno, siguiendo con el inicio de sesión, ya nos devolvió nuestro string, o sea, ya nos devolvió los datos del usuario que ingresamos con su usuario y contraseña respectiva. Entonces, si datos usuario fue distinto de null, significa que existe un usuario, o sea que existen datos de usuario. Si no lo fue, pues básicamente no existe. Podemos decir o mostrar un mensaje de usuario con contraseña incorrecta. Pero en caso de que sí lo sea, vamos a comparar una información de este dato usuario. Aquí podríamos usar, como lo guardamos dentro de la variable, podríamos omitir de hecho este datos usuario y poner info usuario.tipo usuario, creo que se llama. O ID tipo usuario, sería, perdón, info usuario, ID tipo usuario podríamos poner aquí, pero vamos a dejarlo de esta manera. Si esta parte, o sea, si la ID es igual a 1, o ese es el operador lógico o sea, si cualquiera de estas cuatro condiciones se cumple, pues va a ser esta parte que está aquí. Pero, entonces si es 1, 2, 3 o 4, eso es en mi caso personal, aquí ya podríamos ir personalizando como nosotros querramos. De la 1 a la 4 básicamente son administradores, o sea, y la 5 es usuario, entonces así hacemos la distinción. Entonces si es cualquiera de estas 4 nos va a dirigir al menú principal. En dado caso sea 5, aquí lo hacemos con un else if. Es también importante, un poco importante por lógica que sea un else if. Si es la 5, pues nos va a redireccionar a otro formulario que es la de app, o la de app principal, que es el que les mostré con un calendario más o menos. Y en dado caso un else, esto no es del todo importante o necesario, pero en caso no sea ninguna de estos ID, porque se nos olvidó, por ejemplo, poner algunos, sería bueno poner un mensaje de error para saber que estamos ingresando un ID o comparando un ID que no existe, por ejemplo. Entonces, esa es la forma que hacemos para redireccionar cada usuario a su respectivo formulario. Podemos tener distintos formularios, como lo dice la guía, pero a mí sí se me hace siempre más cómodo trabajarlo solo en uno y agregarle ciertas funcionalidades extras a ese formulario. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Ya con, digamos, el login ya lo tenemos hecho. La parte fundamental del login
login, perdón, como les digo, es esta parte, la de valor de usuario. Podemos también hacerlo con una con, con un método de tipo bool o boolean que nos devuelva true o false. O sea, aquí por ejemplo en este if ya no guardaríamos la información, pero sería un login muy básico. Entonces si nos devuelve alguna columna, podemos ponerle return true, y en dado caso no, return false. Esa sería una forma más sencilla. Bueno, ahora sí, ya en la capa de en el menú, como aquí tenemos distintos roles que manejar, y como les demostré, yo solo voy a restringir esto. O sea, el admin va a poder acceder a todo esto, el otro no va a poder acceder a estas dos, y así. Entonces el formulario tiene un action, una de estas propiedades, que es form load. O sea, mientras está cargando el formulario, podemos indicarle algunas cosas. O sea, antes de que se generen todos los objetos gráficos, tenemos que decirle que cambien algunas propiedades. Entonces le podemos dar doble clic aquí al formulario como tal, le damos doble clic y nos genera su clase, bueno, perdón, su atributo, o más bien su método, menu load. En este caso es form load, ¿no? El nombre general. Entonces, como en la capa de datos guardamos esta parte de aquí, la información, en una variable estática, o sea que no cambia, pues podemos accederlo desde otras clases, ¿no? O dentro de otras librerías. Entonces preguntamos si info usuario y punto ID usuario, o sea, si su ID usuario de la que se guardó dentro del login, o sea, cuando instanciamos la parte de login y llamamos a la capa de datos, bueno, más bien a la de dominio que llamamos a la de datos y así. Entonces, si esta parte es 1, pues aquí no va a hacer nada porque el 1 puede acceder a todo. O sea, todo de por sí los botones están en true, o sea, todos los botones se pueden usar. Pero si es 2, por ejemplo, que solo puede acceder a la insertar, el botón 1 y 2, que son los de insertar, los puede usar. O sea, ahí no hacemos nada. Pero el botón 3, 4, y 5 y 6, ponemos que sean false en su atributo enable. O sea, que aparezca que no se pueda usar. O sea, sí aparece, pero no se puede cliquear. De igual manera con los otros, solo vamos cambiando el número de botón. Por eso es que se me hace mucho más fácil trabajarlo en un solo formulario. Bien, aquí este solo puede acceder a, si no estoy mal, la parte de eliminar. Entonces a estos dos botones no puede acceder, a estos cuatro, perdón, no podría acceder. De igual manera para los otros. Entonces vamos a hacer una demostración de esto. Bueno, aquí este else lo podemos también quitar, no es del todo necesario, pero siempre es una buena manera para manejar los errores. Entonces esta es la parte fundamental de los roles ya dentro del formulario. Y bien, vamos a hacer la demostración. Llenamos nuestro splash. Por ejemplo, ponemos admin 2, admin 2, admin 2. Nos va a redireccionar al login, pero como podemos ver, solo podemos ingresar, porque esa es la única función que puede realizar el admin 2. O sea, aquí no podemos cliquear, de hecho. Podemos cliquear aquí, pero no podemos ingresar a las otras opciones. Y de igual manera, si ponemos usuario, pues ni siquiera nos redirecciona al login, perdón, al menú principal, sino nos redirecciona al app. Y este mensaje, esto también lo podría mostrar. Este mensaje de aquí, esto lo hacemos en el login, en el inicio de sesión. Esta parte de aquí, podemos mostrar un message box, porque como recordamos, guardamos la información del usuario en una regla, entonces también lo podemos mostrar. Bienvenido datos de usuario. En el dado caso que queramos mostrar su nombre, por ejemplo, como yo lo guardé, o sea, podemos poner aquí solo el ID perdón, el índice respectivo a donde se guardó en la regla, y ahí podemos básicamente manejar la información del usuario para hacer lo que nosotros querramos, ¿no? Podríamos también mostrarlo aquí o sea, lo podríamos llamar en el form load. En esta parte aquí podríamos ponerle un label y que al label le ponga bienvenido usuario tal y le ponga también su rol, por ejemplo, podemos también hacer eso. Y bueno, pero esta es la parte más sencilla para realizar el login y la parte de roles. Y bien, eso sería todo hasta el momento. Gracias.